La clase última del jueves anterior a la Semana Santa, si os recordáis, pues empezamos un poco este tema 5, que es de control de sistemas en tiempo discreto. Bien, los dos temas anteriores estuvimos viendo las características de las señales, ¿no? Y en en el bucle de control, efectos de discretizar y reconstruir la señal, ¿no? Que son los efectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar, pues, con señales digitales en el bucle de control, que es como en el caso de realizar un control digital. Bien, nosotros vamos a repasar este tema, vamos a empezarlo desde el principio, haciendo un poco de repaso de lo que estuvimos viendo en los primeros momentos de en la clase anterior, ¿vale? Que creo que llegamos hasta solo en el primer punto, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a comenzar de nuevo y vamos a hacer un pequeño repaso. Y bien, el control en tiempo discreto pues es importante porque nos permite realizar el control mediante un computador, que es lo que hemos estado hablando en los temas anteriores, ¿no? Esto nos reporta muchas ventajas porque ese controlador, que cuando ya vimos el tema 2 de control analógico, ese controlador lo tendríamos que implementar de forma física mediante un circuito electrónico, que es lo que se ha usado en las últimas décadas en que se ha usado el control analógico. Por lo tanto, un circuito electrónico que, bueno, pues tiene sus componentes y hay que hacer sus conexiones y diseñar el circuito con los valores de las componentes, de la resistencia, condensadores, etcétera. Bien, bueno, pues si luego, pues mucho antes, ¿no? En la historia, pues el control, pues habría que hacerlo con algún ingenio mecánico o hidráulico o electromecánico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que implementarlo físicamente y esos controladores habría que implementarlos o bien con circuito electrónico, como estamos hablando, con amplificadores operacionales, como vimos en el tema anterior, o bien con y que tenía su resistencia y condensadores, como ya hablamos, ¿no? De cómo se implementaba un PID analógico, que podían tener unas tolerancias y por lo tanto variar, ¿no? Un poco respecto al valor nominal que nos pueda decir el fabricante que va a tener, o incluso si implementamos un controlador, pues de forma un circuito neumático o hidráulico, pues vamos a hacerlo a través de unas válvulas y unos pistones que van a tener un diámetro y un comportamiento dinámico, y por lo tanto esos parámetros del controlador que nosotros hemos visto del control analógico del PID van a depender de esos dispositivos físicos, ¿no? Elementos, ¿no? Que van a implementar físicamente el controlador. Y por lo tanto, si el controlador, si alguno de ellos pues tiene alguna variante respecto al valor nominal que suponemos, como por ejemplo ese diámetro o longitud de un pistón, o por ejemplo en el caso de un circuito electrónico que está mucho más controlado, pues la tolerancia de una resistencia, ¿de acuerdo? O la capacidad de un condensador que puede variar respecto al valor nominal, pues bueno, pues entonces no haría que nos cambiaran las condiciones del controlador que con un determinado esfuerzo hemos diseñado, ¿no? Bueno, pues en el control del tiempo discreto esto lo conseguimos paliar desde el punto de vista de mucho más robusto porque ese controlador lo vamos a implementar en un microcontrolador, en un ordenador, ¿vale? Por lo tanto va a ser una línea de código y ese valor de esas constantes parámetros de nuestro controlador van a ser números y por lo tanto vamos a ponerle unos valores exactos para que se apliquen a la actuación, ¿de acuerdo? En la ley de control. Y además con la flexibilidad de que esos parámetros los podemos cambiar fácilmente sin tener que cambiar físicamente por un circuito o un circuito eléctrico o incluso neumático o hidráulico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con un computador pues se tiene mucha mayor flexibilidad y es lo que vamos a estar viendo, vamos a ver en este tema, que incluso al final pues veremos que incluso podemos integrar mucha más información de una planta de una planta que vamos a controlar, ¿no? Bien, bueno, pues en este tema pues solo tenemos estos 4 puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ir directamente a lo que sería el control en tiempo discreto y como ya hemos estudiado el efecto que tiene la muestra y la reconstrucción en los temas anteriores, por lo tanto este tema queda mucho más corto porque además también vamos a poder aprovechar mucho conocimiento del que ya estuvimos viendo, que ya aprendimos en el tema 2 sobre cómo se diseñan controladores en el lugar de las raíces, lo vamos a poder aplicar directamente en este caso en tiempo discreto. Por lo tanto, este tema pues queda mucho más corto, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ver dos formas de diseñar un controlador para tiempo discreto, ¿de acuerdo? Es decir, ese control digital pues podemos hacerlo directamente utilizando un controlador que ya existe, que porque lo hemos diseñado en tiempo continuo y por lo tanto solo lo tendríamos que pasar a tiempo discreto. Es decir, solo hace falta discretizarlo, ¿vale? Y luego también el segundo punto es hacer un diseño directamente en tiempo discreto, ¿vale? Esos son los dos primeros puntos de este tema. Bien,
bueno, pues como ya sabéis, pues bueno, se trata en este control mediante control digital, pues trata de utilizar un elemento, vamos, un computador o un microcontrolador para realizar o aplicar esa ley de control que tiene que aplicar nuestro controlador para calcular una actuación para nuestra planta o proceso. ¿De acuerdo? Claro, nosotros si hemos diseñado, como hemos hecho en el tema 2, pues control analógico, pues si queremos aplicar control digital, sabemos que necesitamos utilizar conversores analógicos digital, digital analógico, para que estas señales continuas, pues en el entorno de trabajo del control digital, pues sean señales discretas, como ya hemos estado viendo, perdón, en los temas anteriores, ¿no? Bien, bueno, pues para conseguir un control digital a partir de uno continuo, lo que hay que hacer es discretizar la función de transferencia, ¿de acuerdo? Con pasar de ecuaciones, la ecuación en un control, vamos, en tiempo continuo, como sabéis, pues esas funciones de transferencia pues son ecuaciones diferenciales, ¿no? En el dominio del tiempo, por pasar a ecuaciones en diferencias, ¿no? Como hemos visto que son las ecuaciones que representan las relaciones temporales en el tiempo discreto. Bien, para eso, fundamentalmente, para convertir esas ecuaciones diferenciales en ecuaciones en diferencias, ¿no? Es decir, pasar de función de transferencia continua a función de transferencia de pulsos en el plano Z, como estamos viendo en el tema anterior, hay básicamente dos métodos. Los métodos que están basados en métodos numéricos, es decir, en conseguir una aproximación de esa función mediante métodos numéricos, como habéis podido seguramente aplicar en cualquier otra asignatura que ya habéis visto anteriormente, y otras que se basan directamente en utilizar la transformada Z, que como sabéis es la transformada, el plano complejo que vamos a que utilizamos en tiempo discreto. Bien, como ya vimos, ¿no? Pues por ejemplo, lo que están basados en métodos numéricos se trata de realizar esa aproximación. Es decir, tenemos una ecuación diferencial en el que tenemos pues las entradas y salidas pues derivados en determinado orden. Pues pasamos a tener una ecuación en diferencia en que tendremos esas entradas y salidas pues que son muestras en el tiempo que tienen pues un retardo en el tiempo dado por un número determinado de instantes de muestreo, ¿no? Bien, bueno, pues ya vimos que partiendo de un ejemplo, ¿no? En el que tenemos una función de transferencia, por ejemplo esta, ¿no? Sin pérdida de generalidad de que este método se puede utilizar para cualquier otra, ¿vale? Pero como ejemplo, para verlo más fácilmente, utilicemos esta, en la que evidentemente si la hacemos a esta función de transferencia la transformada inversa de Laplace, pues tendríamos una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí pues todo lo vemos fácilmente, ¿no? Y ahí, aquí ya tendríamos el término de orden mayor que podríamos despejar, ¿vale? Como lo tenemos aquí, en el que si lo integramos, pues ya tendríamos la solución, ¿vale? Esa solución que sería integrar una función, que esa función sería esta que tenemos aquí, ¿vale? Que es la de la ecuación diferencial. Haciendo esta integral ya tenemos la solución. Bueno, pues en tiempo discreto, pues si también hacemos eso y hacemos esa aproximación, tendríamos la suma del instante 0, ¿no? Hasta el instante t, no solo aquí como un instante como solo un periodo de muestreo, como está puesto aquí, sino desde 0, pues sería i de kt, ¿no? La solución completa desde el tiempo 0 hasta el tiempo t sería por la suma de la que tendríamos del instante anterior, sumándole la integral del periodo de muestreo, ¿vale? De esa función h. Bueno, como ya vimos, pues para aproximar esa función h y hacer esa suma, ¿no? Que esa suma a lo largo del tiempo, como sabéis, pues sería el área bajo la curva, ¿vale? Sería la integral. Esa función, como no la tenemos y está formada, y nosotros nuestra señal la tenemos formada por muestras, ¿vale? ¿De acuerdo? Son muestras cuya amplitud es la de la señal en el instante de muestreo, pues lo aproximaremos de alguna determinada forma, como podría ser, por ejemplo, métodos como el método Euler, en este caso hacia atrás, en el que consiste que esas muestras, pues los valores que no tenemos, que no existen entre los instantes de muestreo, pues utilizar el valor de la muestra hacia atrás en el tiempo hasta la siguiente muestra, ¿vale? Esto es un método de aproximación, por lo tanto, a la hora de hacer una integral, pues solo tenemos que hacer una integral
de un rectángulo, ¿vale? Mucho más sencillo, ¿vale? Y eso es lo que iríamos sumando para conseguir esa integral. Evidentemente, pues tendremos una aproximación, tendremos errores, ¿no? Lo que se queda fuera de esa curva, ¿no? Bien, pues si aplicamos eso a esa función, ecuación en diferencia, si la ponemos ecuación en diferencia, esta que tenemos aquí, pues como veis sería la suma que tenemos hasta el instante anterior más el valor de la muestra en ese momento, que sería el I de kt, ¿vale? Multiplicado por la base, que es el tiempo de muestreo, ¿vale? Ese es el rectángulo, ¿vale? Bien, este sería el valor de I en ese instante de tiempo, ¿vale? Que es como lo que hemos visto antes. Esto de aquí, en tiempo perdón, no, esto de aquí en tiempo discreto, ¿vale? Bueno, pues si de ahí pues sacamos la función de transferencia de pulso, ¿vale? Y de z entre x de z, nos resulta esta función de transferencia en la que si identificamos parámetros, pues tendríamos que todo esto de aquí sería S, ¿vale? Entonces, hacer una aproximación mediante este método de Euler hacia atrás equivale a hacer esta transformación del plano S. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros a la función de transferencia que tenemos de nuestro controlador en tiempo continuo que hemos diseñado, le aplicamos esta transformación de esa z, pues ya hemos conseguido la función de transferencia discretizada con el método de Euler hacia atrás. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Esto ya lo estuvimos viendo en la clase anterior. Algo importante a resaltar, pues, por ejemplo, ¿qué ocurre si nuestro controlador es estable? ¿Vale? Es decir, como sabemos, en el plano S es estable si está en el semiplano izquierdo. Bueno, pues si mapeamos ese semiplano izquierdo con esta transformación, pues resulta que ese semiplano izquierdo se nos convierte en un círculo que está dentro del círculo unidad, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene esto de importante? Pues precisamente que sabemos que si nuestro controlador es estable, su versión discretizada con Elo hacia atrás de esta forma va a ser estable porque va a estar dentro del círculo unidad, ¿vale? Bien, esta transformación del espacio, ¿vale? También del plano S al plano Z, pues tiene también una distorsión en frecuencia que va a tener, pues, como resultado, ¿no? De discretizar el controlador de esta forma. Bien, por ejemplo, y si usamos este mismo método de Euler, pero en el que las muestras, en lugar de continuarlas en el tiempo hacia atrás, sino el tiempo hacia adelante hasta la siguiente muestra, ¿vale? Pues tendríamos rectángulos que tendrían otro valor, ¿vale? Y por lo tanto, la suma que tendríamos que hacer de esa función de transferencia, perdón, de esa función de ecuación en diferencia, este rectángulo, en este caso, los valores son de la muestra anterior, ¿vale? Esa es la diferencia que con el de antes, ¿vale? Aquí era de la muestra actual, ¿vale? Que son los que van hacia atrás. Los que van hacia adelante son de la muestra anterior. Bien, bueno, pues si utilizamos esta ecuación de diferencia y sacamos la función de transferencia en Z, pues vemos que no equivale a esta transformación que tenemos aquí. Esto sería S, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la transformación en este caso sería de esta forma, ¿vale? Y si vemos la parte más importante que nos podría preocupar en principio, sería qué ocurre con la zona de estabilidad. Pues en esta situación, en esta transformación, la zona de estabilidad se nos mapea en un semiplano a partir de Z igual a 1, perdón, de Z igual a 1 hacia la izquierda, y por lo tanto va a haber pues una zona importante que va a estar fuera del círculo unidad. Por lo tanto, lo que quiere decir que en este método de Euler hacia adelante, si lo usamos para discretizar, es posible que tengamos un controlador estable que finalmente al discretizar no lo sea, ¿vale? Es decir, podemos partir de un controlador estable en tiempo continuo, pero al discretizar, pues no lo sea, ¿vale? Puede dar controladores inestables. Bien, y luego lo último que vimos fue el método trapezoidal, que era un método de aproximación un poquito más exacto, ¿vale? Como veis, se aproximan curvas entre muestra y muestra, y por lo tanto, lo que tenemos ahora para calcular ese área, para obtener esa solución, ¿no? De la ecuación diferencial o ecuación diferencial en este caso, es un trapecio, ¿vale? Entonces tendríamos el valor de la muestra anterior, ¿vale? Y tendríamos
el área del rectángulo más la del triángulo que tendríamos en esta parte de aquí, ¿vale? Por un lado tendríamos el rectángulo y por otra el triángulo, ¿vale? Y tendríamos pues toda esta expresión. Bien, utilizando esta ecuación de indiferencia, si obtenemos la función de transferencia en z de ese controlador, nos resulta, reordenando esa función de transferencia, que S se nos convierte, se nos transforma en esto, ¿vale? Y tenemos aquí un mapeo que ya os debería de sonar del tema anterior, cuando estuvimos viendo, analizando la estabilidad de sistema de tiempo discreto, es la transformación bilineal, ¿vale? Y esta transformación bilineal, que ya la conocéis, pues claro, nos traduce el plano, si os acordáis, nos traducía el plano Z a un plano omega equivalente al plano S, ¿vale? Es decir, había una transformación del círculo unidad al semiplano izquierdo. Por lo tanto, en cuanto a estabilidad, no tendríamos por qué preocuparnos. Pero sí, en cuanto a distorsiones, la respuesta, podemos tener distorsiones, ¿vale? En la respuesta, tanto en la respuesta transitoria como en la frecuencia. Si acordáis, la frecuencia había una zona que era lineal y otra que no era lineal. Por lo tanto, pues precisamente por eso puede añadir algún tipo de distorsión. Y esta distorsión también hay un método que la reduce, que es utilizar método de trapezoidal con predeformación, ¿vale? Que nosotros no vamos a ver ni a utilizar, ¿no? Pero que sepáis que existe, ¿no? Que es un poco más exacto porque además, aparte de ser más exacto en cuanto a la aproximación, también también nos permite pues, evitar esas distorsiones en frecuencia. ¿De acuerdo? Creo que hasta aquí es lo que estuvimos viendo hasta la última clase, ¿no? Y por lo tanto, creo que no habrá muchas dudas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los métodos que están basados en la aplicación de la transformada Z, ¿vale? Bien, en este caso nos vamos a basar en la transformada Z, ¿vale? Para obtener un controlador discreto. Si nosotros partimos de un controlador continuo, tendremos una función de transferencia continua, ¿vale? Y si queremos, por ejemplo, que la respuesta sea exactamente igual en tiempo discreto que en continuo para una entrada de impulso, ¿vale? La entrada de impulso, pues como sabéis, en S es 1, ¿vale? Pues la función de transferencia del controlador multiplicado por la entrada, 1, ¿vale? Si le hacemos la transformada inversa de Laplace, pues tendríamos su función temporal, ¿vale? Si queremos que en tiempo discreto pues sean iguales, podríamos igualar ambas cosas, ¿vale? En este caso, pues la transformada Z multiplicado también por el impulso, que es unitario. Y bueno, lo que podríamos cumplir es que igualando, pues si lo igualamos en cuanto al tiempo, pues tendríamos igualando las funciones temporales, pues igualamos, pues tendríamos, por ejemplo, tendríamos la transformada Z, que sería la transformada Z de esa G temporal, ¿vale? En dominio del tiempo, que nos daría el controlador en la transformada Z, ¿vale? Multiplicado por el tiempo muestreo y ahí tendríamos ya nuestro controlador discreto, ¿vale? Bien, este método, pues claro, lo que obtiene es una función de transferencia en Z, que es equivalente, que guarda la invariancia respecto a una entrada de impulso, pero si lo que nos interesa no es la entrada de impulso, pues entonces este método no servirá de mucho, ¿vale? Y además también pues, puede tener problemas de estabilidad y está limitada en banda en cuanto a frecuencia, ¿no? Así que si nosotros, lo que más nos interesa cuando estamos haciendo regulación para una referencia constante es hacer invariante para una entrada de escalón, ¿vale? Entonces, realmente lo que nos interesará más es que la respuesta para un escalón pues sea igual, permanezca igual, ¿no? Pues en este caso, esta transformada inversa en Z y en Laplace de nuestro controlador original y el que queremos conseguir en Z, pues para una entrada de escalón, 1 partido S en tiempo continuo, en tiempo discreto, 1 partido 1 menos Z a la menos 1, como ya sabemos, ¿no? Bien, pues tendríamos que igualar esto, ¿vale? Entonces de aquí, si nosotros pasamos allí, hacemos la transformada Z de todo esto, pues nos quedaría la transformada Z de nuestro controlador en tiempo continuo, pues con esta función de transferencia de antes que como os sonará, ¿no? Del escalón y también de ese retardo, ¿vale? Que hemos visto anteriormente, ¿no? Bien,
De esta forma pues tendríamos una respuesta temporal, perdón, un controlador en Z, ¿vale? Que preservaría la respuesta temporal para una entrada escalón para ese controlador en tiempo continuo, ¿vale? Pues sería el equivalente en tiempo discreto para ese controlador ante entradas de referencia constante, que son los que nos pueden interesar, ¿vale? Bien, como habéis visto y habéis identificado en esta primera parte, pues esta parte de aquí precisamente es como si esa función de transferencia discreta fuera la continua con un muestreador y reconstrucción ficticio delante, ¿vale? Que no existen como circuitos físicos, ¿vale? Bueno, eso físicamente no lo podríamos hacer, pero sí lo podemos establecer y sacar la ecuación en diferencia e implementarlo en un computador, ¿vale? Bueno, ese resultado sería un controlador estable, ¿vale? Pero que podría tener problemas en cuanto a solape en frecuencia. Y luego un último método que vamos a ver de esta transformada Z es realizar un mapeo exacto de nuestro controlador continuo en el plano S al plano Z, ¿vale? Bien, eso, pues precisamente es lo que se trata es conservar la misma dinámica que tiene el controlador en tiempo continuo exactamente en tiempo discreto, ¿vale? Bien, pues para eso, pues el controlador lo que se hace es mapear los polos y ceros de S a Z, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? Pues simplemente se hace esa conversión, como sabéis, entre Z y S, ¿vale? Con elevado a menos AS, ¿vale? Entonces tendríamos, por ejemplo, para los polos, pues directamente los polos finitos. Por lo que haríamos que los polos que tenga nuestra función de transferencia, convertirla al plano Z, con esa transformación de Z elevado a TS, ¿vale? Los ceros finitos, pues también los convertimos. Los ceros que tengamos, pues lo convertimos en Z, ¿vale? Y luego ya, finalmente, pues lo que haríamos, pues sería, por ejemplo, esos ceros, los ceros infinitos, ¿vale? Que son, como veis, si acordáis de cómo trazar diagrama en lugar de las raíces, ¿no? En S, ¿vale? Pues lo podríamos tener cero infinito, que sería cuando tenemos más polos que cero y cosas, y situaciones como esa, ¿no? Pues los ceros infinitos se mapean en cero, en Z igual a cero, ¿vale? Y los polos infinitos se mapean en Z igual a cero, también. Esto se ve claro, ¿no? Porque si acordáis de aparte de la transformación de Z elevado a TS, ¿no? Se ve obvio, ¿no? También en mapeo entre el plano S y Z, si acordáis, el infinito en S se mapea en el plano Z en Z igual a 0, ¿vale? Y luego, finalmente, para que se ajusten las ganancias, pues lo que se hace es que tanto la función de transferencia en Z como en S se mira a baja frecuencia, a una frecuencia cualquiera, bueno, normalmente se hace a baja frecuencia, y se igualan las ganancias para que tengan el mismo tipo de ganancias ambas funciones de transferencia. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, este método, pues tampoco tenéis por qué aplicarlo así paso a paso, pero también podéis hacerlo si queréis. Y yo lo que quería poner en funcionamiento es MATLAB para mostraros cómo esto se puede hacer mediante una función que ya incluso creo, si no porque nosotros no hemos hecho problemas todavía, ¿no? En tiempo discreto, pero sí que lo he discretizado algo, creo que en temas anteriores, ¿no? Para ver la transformación del plano S a Z, ¿vale? Bueno, pues si nosotros tuviéramos un controlador en tiempo continuo, pues lo discretizaríamos en MATLAB ya directamente, tendremos una función que lo podría hacer con distintos métodos. A ver, tengo aquí MATLAB con el mismo tamaño de letra, que creo que lo veis bien, ¿no? ¿Veis bien? ¿Estáis viendo MATLAB ahora mismo? A ver, se me ha ajustado ya la ventana. ¿Se ve bien? Sí, sí. Ahora cuando escriba. Muy bien. Pues voy a poner aquí, por ejemplo, un controlador, pues tiempo continuo, que sea, pues, por ejemplo, no sé, que tenga ceros. Bueno, pues sí, le voy a poner ceros. Le voy a poner ceros en -1 y menos 0,5. Y polos le voy a poner, por ejemplo, un integrador, polo en 0, S igual a 0, ¿no? Estoy poniendo función de transferencia continua.
y un polo, pues por ejemplo, en -10, ¿vale? Yo tengo que poner una ganancia, ¿vale? Estoy en ZPK, por ejemplo, ese controlador, ¿vale? Bueno, pues para conseguir este controlador, discretizarlo con lo que hemos estado viendo hasta ahora, pues hay una función que se llama de continuo a discreto, C2D, que convierte en modelo de continuo a tiempo discreto, ¿vale? Como aquí nos informa, estáis viendo la ayuda, ¿no? Nos dice que se utiliza, pues poniendo aquí nuestro sistema continuo, ¿vale? Y el tiempo muestreo. Y lo que hemos visto hasta ahora mismo, pues sería ¿con qué método? Hemos visto varios métodos, ¿vale? Bien, pues para ver la documentación completa, aquí hay que darle a esto de, bueno, a la documentación, que vaya abriendo. Y como veis, de todos esos métodos, estarán por aquí especificados. No sé si lo veréis bien. Esto es que, claro, el tamaño de letra que aparece de la ayuda. Espero que lo veáis bien. Y donde vienen los parámetros, esto lo podéis ver vosotros en vuestro equipo cuando vayáis a utilizar esta función. No sé si la habéis usado anteriormente, porque hoy, esta semana estáis empezando ya con las prácticas en tiempo discreto, si no me equivoco. Bien, bueno, pues los métodos, que aquí habla cuáles son los métodos de discretización, pues lo que nosotros hemos visto, pues está, tenemos la reconstrucción de orden cero, ¿vale? Si acordáis, ¿cuál es la reconstrucción de orden cero? La reconstrucción de orden cero es la de tener un muestrador de orden cero delante, la que se aplica a la planta. Siempre utilizamos el muestrador de orden cero en un circuito físico, por lo tanto, si queremos discretizar la planta, este es el método que tenemos que utilizar. Además, si no se especifica, es el que tenemos por defecto, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el método de discretización invariante impulso, ¿vale? Que es lo que hemos visto, uno de los que hemos visto antes, ¿vale? Luego tenemos el tasting, que es el bilinear, ¿vale? Que es el que hemos visto anteriormente. Y luego tenemos aquí el de emparejamiento polo cero. Bueno, aquí el que no tenemos sería el de Euler hacia atrás y el Euler hacia adelante, ¿vale? Para eso también está la función, ¿no? Yo aquí pues discretizaríamos, por ejemplo, vamos a discretizar. Vamos a ponerlo con el Z o H, por ejemplo, pero ya os digo que si no fuera una planta no lo aplicaría, porque esto es para la planta si tiene un muestrador delante, un controlador no. Y el tiempo muestreo, bueno, no lo he puesto, pues bueno, le voy a poner 0,1. ¿Vale? El tiempo muestreo, evidentemente, hay que elegirlo. Como ya hemos visto en las clases anteriores, pues la forma de elegir ese tiempo muestreo sería el apropiado para la planta y para el control que queramos realizar. Es decir, donde tenemos los polos dominantes, ¿no? Pues de ahí podríamos obtener el tiempo de muestreo máximo que podríamos utilizar, o bien también podemos ver la respuesta en frecuencia de la planta y con un diagrama de Bode y ver en qué frecuencia podíamos portar, es decir, tomarla como tiempo de muestreo para que no afecte a la dinámica del sistema, es decir, que no se deje ninguna parte importante de la respuesta en frecuencia, es decir, cuando haya algún cambio debido a los polos y ceros, ¿no? de la planta. Bien, pues esta sería la transformada si utilizamos la reconstrucción de orden cero y fuera una planta, ¿vale? Pero ya digo que si fuera un controlador no utilizaríamos ese método porque ese es para la planta, para la reconstrucción. Luego podríamos utilizar, por ejemplo, el invariante impulso, ¿vale? Pues sería simplemente esa función con el controlador, el tiempo muestreo hemos dicho 0,1 y aquí le poníamos impulso. ¿Vale? También tendríamos, por ejemplo, el tasting, que sería el bilineal, ¿vale? Y veis cómo la función de transferencia evidentemente es diferente, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a poner de emparejamiento polo cero. Aquí está, ¿vale? Como veis, son diferentes. Es decir, aquí cuando tenemos unos ceros, aquí tenemos otros distintos. Aquí tiene un 0 en z igual a 0. Y aquí el integrador permanece en todos ellos, porque ya tenía un integrador el controlador original, es evidente, se queda, ¿vale? En cualquier método que utilicemos, el integrador está presente y los polos, pues son distintos, se mapean en sitios diferentes, porque evidentemente, como habéis visto, se mapean en sitios distintos, ¿vale? Es decir, son cambios de variables diferentes, ¿vale? Entonces,
el mapeo de esa z es distinto, ¿no? Y en este emparejamiento polo cero se hace con el z elevado a ts y como veis, pues estamos convirtiendo nuestro controlador en continuo a una dinámica exactamente igual en tiempo discreto, ¿vale? Bien, lo que está completamente mal, ¿vale? De acuerdo, es que me hagáis esto, por ejemplo, decir, bueno, voy a tener el controlador en tiempo discreto y me cogéis el controlador y decís que tiene tiempo de muestreo 0,1. Esta función de transferencia no tiene nada que ver con la original de tiempo continuo. ¿De acuerdo? Porque ese cambio de variable de sz directo, esto no es el plano z, ¿vale? De hecho, nos estaría dando un sistema inestable incluso, ¿no? Fijar un polo en -10. Estaría fuera del círculo unidad, ¿vale? Por lo tanto, esto, la discretización hay que hacerla utilizando uno de los métodos de discretización que hemos estado viendo anteriormente. Bueno, también me podréis preguntar, no me lo habéis preguntado, pero si queréis utilizar el EULE hacia atrás o hacia adelante, ¿vale? Pues precisamente aquí en esta función no está, pero sí que lo tenemos en la función PID. La función PID creo que ya la habéis usado, ¿no? En práctica. Sí, sí. Bien, pues en tiempo discreto también se puede utilizar, ¿vale? Vamos a ver la documentación completa de PID. Esa sí, en tiempo discreto no lo había utilizado todavía, ¿no? Pues la función PID también nos puede hacer la conversión. Es decir, si nosotros tenemos nuestro PID con esas constantes, pues simplemente si le ponemos nuestro tiempo de muestreo, le podemos poner el método con que queremos que nos discretice. Es decir, tendríamos nuestro PID, ¿vale? Pero en tiempo discreto también lo podemos obtener en Z. ¿Veis? Estáis viendo aquí, ¿no? ¿Vale? Creo que cuando lo señalo en azul es peor todavía, ¿no? Bien, bueno, como veis, pues claro, evidentemente aquí pone una fórmula en la parte integral y la parte derivativa, que es esta que dice aquí, y f y df de z, ¿vale? Y esto depende, evidentemente, de qué método de discretización usemos, ¿vale? Bueno, pues ese método de discretización viene por aquí, más abajo, porque en los parámetros habituales no está, que está aquí, y fórmula, y de fórmula, y aquí le podemos decir que esa fórmula sea o la del Euler hacia adelante, o la del Euler hacia atrás, o la del trapezoidal. Y veis que estas fórmulas son exactamente los cambios de variable que hemos visto anteriormente en la diapositiva, ¿vale? Entonces, en ese caso, perdón, voy a cerrar esto porque esto está funcionando ya. En ese caso, pues, si nos vamos a MATLAB, lo que haríamos, bueno, voy a ponerlo, creo que si lo pongo así en dos partes se ve bien, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Pues si nosotros tuviéramos este controlador que he puesto antes, que creo que es un PID, ¿no? Porque tenía dos ceros y dos polos, ¿no? Sacamos los parámetros, ¿no? Veríamos que tendríamos, pues, PID, espérate, un momento, operar, PID de jefe. Perdón, he puesto C, jefe, ¿vale? ¿Qué ha dicho? No puede ser expresado con un PID. Vale, es que lo he puesto así sin miramiento, entonces es posible que no tenga la forma. Bueno, tiene dos ceros. Un polo integral. Bueno, pues imaginaros, os voy a poner yo uno con parámetros. No he cambiado yo eso, ¿no? Ah, vale, porque, perdón, es que le he cambiado la puesto en Z. Vale, el original. Que he hecho eso para que veáis lo que no se debe hacer. Pero era el de este NS. Ahora sí, ya me extrañaba a mí. A ver, ahí. Ahora lo tenemos en formato de PID, ¿vale? PID continuo, que tiene estas constantes, ¿vale? Pues, por ejemplo, si nosotros lo queremos en discreto con el Euler hacia adelante, pues, por ejemplo, pues sería el GC como PID for Euler, pues sería K sub P 0,145, K sub I 0,05, K sub D 0,0855, ¿vale? Sí.
sub i k sub d. Luego tendríamos tiempo de filtro 0,1, porque le he puesto un filtro derivativo al ponerle un polo muy lejano, ¿no? Me imagino que eso lo habéis dado cuenta, ¿no? Bien, y luego quedaría el tiempo de muestreo, que lo hemos dicho, 0,1, y ahora le diríamos que la fórmula sería, coma, he dicho forward Euler, ¿no? Forward Euler. Y la derivativa, evidentemente, por lo mismo. De fórmula, pues también forward Euler. ¿De acuerdo? Vale. Se me ha olvidado poner que esto es evidentemente la función PID. Ahora. Y aquí ya tendremos nuestro PID discretizado. Tiempo discreto, como veis, tiempo discreto, un PID con filtro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y fijaros, tiene integrador, tiene un polo en Z0, ¿vale? Y luego tiene en Z0,95 y 0,9. Y eso es precisamente una cosa de las que vamos a ver a continuación, ¿no? De cómo se mapean los polos y ceros en un controlador PID. Bien. Bueno, pues entonces, ya por terminar con esta parte. Perdón. Sí. No, Ricardo. Entonces, ¿la discretización la vamos a tener que hacer a mano escrita o siempre va a ser por MATLAB? Con MATLAB se puede hacer perfectamente. Vale, vale. O sea que en el examen la podemos hacer con MATLAB, ¿no? Sí, sí. Vale. Siempre tenéis la opción de poder hacerla a mano con esos cambios de variables o con este procedimiento, ¿vale? Bien, entonces, por terminar ya con los métodos de discretización, pues haciendo un repaso rápido de nuevo, tendríamos método de Euler hacia atrás. Resultados, pues controladores que son estables, ¿vale? Pero van a tener una distorsión en frecuencia, pero son estables. Si son estables en tiempo continuo, en discreto también porque van a estar dentro del círculo unidad. ¿Método Euler hacia adelante? Pues no, ¿vale? Porque, como hemos visto, pues el mapeo del plano semiplano izquierdo en S va a estar en un plano Z, en un semiplano que va a estar de Z igual a 1 hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, un controlador que sea estable en tiempo discreto, pues puede ser, perdón, en tiempo continuo, pues puede ser perfectamente inestable en tiempo discreto, discretizado de esta forma, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. Método trapezoidal, pues va a ser estable porque estamos usando la transformación bilineal, por lo tanto el mapeo entre el círculo unidad y el semiplano izquierdo, pues está garantizado. Y bueno, tendrá distorsión en cuanto a la respuesta en frecuencia también, pero bueno, también como veis, como hemos hablado, hay un método que bueno, trata de evitar esa distorsión, ¿no? Luego, el método invariante impulsional, pues invariante al impulso, para una respuesta impulso, pero bueno, puede ser interesante en alguna situación, o para una invariante escalón, pues también, ¿no? Estos métodos, pues bueno, son estables, pero pueden tener problemas de solapamiento en frecuencia. Y luego, por último, el emparejamiento polo cero. Este método, pues precisamente nos guarda la dinámica que tenemos en tiempo continuo del controlador, nos las convierte exactamente a tiempo discreto. Por lo tanto, por supuesto, va a ser, si es estable en tiempo continuo, es en tiempo discreto. Y además, donde tengamos polos y cero en tiempo continuo, en tiempo discreto nos los mapea exactamente. ¿De acuerdo? Con ese cambio de z igual a elevado a ts. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este método, pues, es bastante recomendable también. Bueno, bien, pues entonces, como hemos estado hablando, pues esta técnica exige que primero diseñemos un controlador en tiempo discreto, perdón, continuo, ¿vale? Y luego, pues con estos métodos, pues lo discretizamos, pues lo tenemos discretizado y ya, una vez discretizado, pues lo podemos implementar en un controlador. ¿Cuál es el problema? Que el bucle de control nos cambia, porque vamos a tener que poner un computador aquí, vamos a necesitar poner un muestreo y una reconstrucción, ¿vale? Por lo tanto, estamos teniendo aquí elementos, sobre todo esta función de transferencia, que aquí ya no existía cuando nosotros lo hemos diseñado, ¿vale? Ahí tenemos un problema. ¿Qué se solía hacer con esto? Pues bueno, por lo que se hace esa función de transferencia hold, ¿vale?
aproximarla con la función, con la aproximación de Padé, ¿no? Que es la que se utiliza para los retardos, ¿no? Y de esta forma, pues tendríamos con una ganancia dada por el tiempo muestreo y un polo con esta aproximación de Padé de orden 1, ¿vale? Entonces, en teoría habría que diseñar ese controlador continuo, pero metiendo esa función de transferencia aquí delante, ¿de acuerdo? Bueno, a la hora de la verdad, este polo también, que es un polo muy lejano, ¿vale? Sin tiempo muestreo pequeño, pues tampoco aporta gran cosa y precisamente pues no va a suponer un gran cambio. Además, porque esta aproximación de Padé de orden 1 pues es bastante tiene bastante error, ¿vale? Es bastante burda, así que no va a ser más contraproducente. Y como hoy en día pues tenemos simuladores que en tiempo real podemos ver los efectos, pues directamente mejor cuando tengamos nuestro sistema diseñado en tiempo continuo, directamente lo convertimos, lo discretizamos a tiempo discreto y vemos la simulación. Y veremos que no nos va a hacer falta nada de esto, ¿no? Bien, bueno, se ve la idea, ¿no? El final de este apartado es, por eso, ya hemos visto el método de discretización, pues diseñamos un controlador en tiempo continuo y lo discretizamos y ya lo aplicamos a nuestra planta. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que hay otra alternativa, que es directamente diseñar un controlador en tiempo discreto. De la misma forma que lo hemos hecho en tiempo continuo, ¿vale? Esa sería otra alternativa, ¿no? Tenemos esas dos. Bueno, pues evidentemente en tiempo discreto, ¿cómo diseñamos un controlador? Pues en Z, en el plano Z, ¿vale? Y como sabemos, la ecuación característica en bucle cerrado, pues va a ser de este tipo, un polinomio en Z, en el que pues vamos a estudiar dónde van a estar los polos que nosotros vamos a querer para cumplir unas especificaciones de control, ¿vale? Es decir, vamos a hacer una transformación al plano Z directamente con una transformación de Z elevado a ST, ¿vale? Y así nosotros en nuestra planta ya discretizada, pues vamos a diseñar nuestro controlador. Por lo tanto, primero tenemos que discretizar la planta y luego irnos al lugar de la raíz en Z y diseñar nuestro controlador, ¿vale? Bueno, nuestro controlador, pues bueno, estará dado por una serie de polos y ceros, como ya sabemos, ¿no? Y con una determinada ganancia, y debe cumplir por ciertas condiciones para que nos cumplan las restricciones de control que nosotros, las especificaciones de control que nosotros vamos a partir. Pues exactamente igual que en tiempo continuo, ¿vale? En primer lugar, pues podríamos ver simplemente, sí, sin tener que introducir simplemente una ganancia, pues sí, con un control proporcional, como ya sabéis, como hemos visto en tiempo continuo, pues igual. Con un control proporcional pues podemos satisfacer las especificaciones de control, ¿vale? Que no podemos porque la respuesta transitoria no pueda llegar a cumplirse, bueno, o porque la respuesta en régimen permanente no es satisfactoria, bueno, pues ya tendríamos que ver qué es lo que tenemos que añadir, ¿vale? Y por lo tanto, en ese caso, pues tendríamos que añadir polos y ceros o integradores en función de lo que nosotros necesitemos. Como ya sabemos, ¿no? Control PID en tiempo continuo hemos visto, bueno, que la respuesta transitoria no cumple, pues hará falta la parte derivativa del controlador, ¿vale? Es decir, incluir cero para mejorar la parte transitoria de la respuesta temporal. ¿Que tenemos problemas con el régimen permanente? ¿Que tenemos bastante error? Bueno, pues tendremos que aumentar el tipo de sistema introduciendo integradores, ¿no? Como veis, los integradores, que ya hemos estado viendo, en tiempo discreto están en Z igual a 1, ¿vale? Y aquí tendríamos, este sería el orden del sistema, ¿vale? El tipo, perdón, me he equivocado. El tipo de sistema, ¿vale? Un sistema tipo 0, pues tendrá un error finito para un trascalón, pues si lo elevamos de tipo, pues ya lo tendremos error nulo, ¿vale? Para entrar a escalón, ¿vale? Pues ese tipo con un integrador en tiempo continuo, en tiempo discreto va a estar en Z igual a 1. Muy bien, pues podemos aplicar los mismos métodos y criterios que en tiempo continuo. Es decir, primero empezar por decir, bueno, vamos a ubicar un par de polos dominantes de bucle cerrado y veremos si podríamos alcanzarlo con un control proporcional. Que no podemos, porque esos polos dominantes nos van a representar los que cumplen las restricciones, ¿vale? De control, las especificaciones de control. Bien, si con un control proporcional no podemos, ¿vale?
pues tendríamos que ver por qué no se cumplen las especificaciones, si es por la parte transitoria de la respuesta temporal o es por la respuesta permanente, ¿no? Y en ese caso, pues ya decidir si tenemos que añadir polos, ceros o integradores, ¿vale? Para conseguir que esas especificaciones de control, pues, se cumplan en el dominio temporal, que sabemos el reflejo directo que tendríamos en el plano complejo, en este caso Z, ¿vale? Es decir, donde están los polos dominantes y cómo conseguir que nuestro lugar a las raíces pasa por esos puntos polos dominantes, añadiendo esas restricciones en el plano Z, ¿vale? Igual que lo hacíamos con el plano S en tiempo continuo, pues en tiempo discreto en el plano Z, y con esas restricciones ya nos tendrían delimitar dónde estarían esos polos dominantes. Y evidentemente, pues ya tratar de tener lugar a la raíz que pase por ahí, con esa, añadiendo polos y ceros, ¿vale? Sobre todo ceros, ¿no? Como vamos a usar también el controlador PID, evidentemente, como el tiempo continuo, ¿no? Que vamos a ver a continuación, ¿no? Bien, y también, pues evidentemente, estos polos dominantes serán dominantes siempre que se cumpla la hipótesis de segundo orden. Y como ya sabemos, la hipótesis de segundo orden, pues se cumplirá si los polos son muy lejanos. En el plano de Z ya sabemos que el infinito está en Z igual a 0, pues si se acercan a Z igual a 0 están muy lejanos. O bien hay ceros cercanos a esos polos en bucle cerrado que nos puedan anular esos polos de orden superior para que se cumpla la hipótesis de segundo orden. ¿De acuerdo? Bueno, la próxima clase haremos problemas en tiempo discreto y por lo tanto, pues ya lo veremos aplicándolo a un problema concreto, ¿vale? Y por lo tanto ahora mismo no nos vamos a parar en eso, ¿no? Ya como vimos en el tema de tiempo continuo, ya lo estuvimos haciendo, también hicimos algún problema después, ¿no? Pues después de este tema, pues también nos dedicaremos a hacer problemas, ¿no? Bien, bueno, pues eso en cuanto al diseño en lugar a las raíces discreto, ¿vale? Por ejemplo, controladores más habituales, pues como vimos, el controlador en adelanto, ¿no? Pues tiene un cero y un polo, ¿no? Tenía el polo más lejano y el cero más cercano, ¿no? Pues tendríamos el cero aquí y el polo aquí más atrás, ¿no? Controlador en atraso, pues el cero aquí y el polo delante y el cero detrás, ¿no? Controlador atraso-adelanto, pues tiene los dos conjuntos, adelanto-atraso, y por lo tanto tiene polo cero, ¿vale? En el caso de que el polo esté en z igual a 1, ¿vale? Lo que sería el equivalente de z igual a 0, ¿vale? En tiempo continuo, pues tendríamos el PID completo, ¿vale? Bien, bueno, y en el caso, si lo discretizamos con el euro hacia atrás, el otro polo estaría en z igual a 0. Eso ya lo veremos después, ¿no? Haciendo la transformada de la función de transferencia de un controlador. Bien, bueno, pues entonces nosotros nos vamos a ir directamente al control PID digital, ¿vale? El PID en tiempo discreto. Bueno, pues para eso directamente partimos del algoritmo PID, que ya lo conocemos, de tiempo continuo, ¿no? Y que la función de transferencia es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Término proporcional, integral y derivativo. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cómo es el PID en tiempo discreto? Pues va a depender del método de discretización que vamos a utilizar. ¿Vale? Esa función de transferencia en tiempo continuo es una, pero podemos obtener varias en tiempo perdón, en tiempo continuo es una, pero en tiempo discreto pueden ser varias, ¿no? Porque hemos visto que podemos utilizar varios métodos, ¿vale? Euler, trapezoidal, etcétera. Bueno, pues imaginaros, si utilizamos el método de Euler hacia atrás, que sería este cambio de variable, como hemos visto antes, la función de transferencia de un PD nos queda así. Aquí tendríamos la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, cosa interesante que vemos. Por aquí tenemos un 0, ¿no? Cuando pongamos el denominador común también tengamos otros por ahí en la parte proporcional, nos aparecerá. Y aquí tenemos el integrador, ¿vale? La parte integral, ¿no? Bien, bueno, pues, por ejemplo, vamos a hacerlo con un controlador PI solo, ¿vale? Por hacerlo poco a poco. Pues un controlador PI en tiempo discreto sería esta parte de aquí, ¿no? Es decir, perdón, estas dos primeras partes, términos, ¿no? Bien, bueno, pues si lo operamos, ¿no? Para tener
potencias positivas de z, ¿vale? Que es lo que tendríamos aquí, ¿vale? Y dejamos denominador común, pues tendríamos un 0 y un polo, ¿vale? Ese polo, evidentemente, es un integrador, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos aquí en z igual a 1, el integrador, y el 0, pues tenemos un 0 que está pues, en un lugar concreto, ¿vale? Y ya se ve. Y ese sería el controlador PI para con una discretización de Euler hacia atrás, ¿vale? Creo que he dicho, ¿no? Sí, hacia atrás, ¿vale? ¿Qué ocurre con un PD? Pues esto sería la parte del PD, ¿vale? Que lo que veríamos sería este término y este de aquí, ¿vale? Un PD, pues tendríamos este, si lo hacemos con potencias positivas de Z, tendríamos esto, y poniendo denominador común, tendríamos esto. Y aquí ya veis algo diferente, ¿no? ¿Qué es un PD en tiempo discreto con el Euler hacia atrás? Pues tenemos un 0 y un polo en Z igual a 0. ¿Veis algo distinto a lo que teníamos antes en tiempo continuo? ¿Alguien ha notado ahí la diferencia? ¿Os parece que es lo mismo que teníamos en tiempo continuo? ¿Cómo es la función de transferencia de un PD en tiempo continuo? ¿Estáis ahí? Sí, sí, estamos aquí. Sí. ¿Os suena esto, no? ¿Es así o falta algo? Es así, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tiene? Un 0 solo, ¿no? Sí, ahora tiene un integrador, o sea, Solo tiene un un polo 0. en cero. Ha aparecido un polo en 0 con el método de Euler hacia atrás. ¿Vale? Por lo tanto, la función de transferencia ha cambiado, ¿vale? Que eso es lo que os decía un poco cuando estábamos con la función de transferencia anterior, ¿vale? Perdón, cuando estábamos en MATLAB y estaba yo haciendo las transformaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, ¿qué pasa con el PID completo? Teníamos todos los términos. Si los ponemos en potencias positivas de z y con el denominador común, ¿vale? Tendríamos esto. Tendríamos dos ceros y dos polos. Fijaros que tendríamos dos ceros, ¿no? Que estarían en cualquier posición. Un polo que está en z igual a 1, ¿vale? Y un polo que está en z igual a 0, ¿vale? Eso es evidente también porque lo hemos visto antes. El PD tiene ese polo en z igual a 0, ¿vale? Y el polo en z igual a 1 es el integrador, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos de diferencia entre el PID analógico y el digital discretizado con Euler hacia adelante? Perdón, hacia atrás. Pues este polo en z igual a 0, ¿vale? Bien, ¿qué quiere decir esto? Que en función de cómo discreticemos nuestro controlador, pues vamos a tener un resultado diferente, ¿vale? No quiere decir que sea un problema, ¿vale? Simplemente tiene un polo en z igual a 0, que si os fijáis, en z igual a 0, ¿a qué equivale en el tiempo continuo? ¿Un polo dónde? En el origen. No, En el infinito. exactamente, en el origen es esto, el integrador. Si acordáis, el mapeo de planos Z y S es este que tenía aquí ya preparado, para deciroslo. Fijaros. A ver, está tardando en ponerse más grande. A ver. ¿Veis? Este trayecto entre 3 y 4. Uy, perdón. Que es que claro, al cambiar no tenía... Este trayecto entre 3 y 4, ¿vale? En el infinito se mapea aquí. En z igual a 0. ¿Vale? Precisamente lo que está aquí en el eje imaginario se mapea aquí en z igual a 1 y luego ya, pues yéndose entre 1 y 2 y 1 y 5, pues yéndose
en el semicírculo hacia el otro extremo del z negativo, ¿vale? Eso es lo que estuvimos viendo en el tema anterior en cuanto a mapeo, ¿vale? Pues por eso mismo, pues precisamente lo que tenemos al discretizar es los ceros y el integrador del PID y un polo muy lejano. Tampoco tiene por qué afectar demasiado, ¿verdad? A la dinámica del sistema, ¿no? Es decir, está muy lejos, pues bueno, pues no afectará mucho a la respuesta temporal, ¿vale? Bien, pues como ya veis, con el Euler hacia atrás, creo que estábamos hablando, ¿no? Nos aparece un polo más que no aparecía en el PID en tiempo discreto. Euler hacia atrás, sí. Bueno, tenía que pasar atrás para recordarme. Bien, bueno, pues fijaros, por un controlador que tenga también la parte derivativa, ese polo que metíamos lejano para el filtro derivativo, que nos permitía filtrar el ruido que podía tener la salida, ¿no? Para que no fuera ruidosa la señal de error, y que además también nos permitía que el número de polos y ceros, o sea, el número de ceros no sea mayor que el de polos, y por lo tanto nuestro sistema sea causal y que podamos tener una implementación física, ¿vale? Que sea físicamente implementable en nuestro controlador. Bueno, pues si el PID con filtro derivativo, si lo discretizamos, ¿vale? Pues tendríamos esto que tenemos aquí, ¿vale? Que va a tener dos ceros, el integrador y ese cero, que fijaros que con el Euler hacia atrás, ¿vale? Que hemos visto antes del PID normal y corriente, el Z aparece el Z igual a 0, pues cuando metemos un filtro derivativo, ese polo ya pueda variar, puede cambiar de posición. Pero claro, ese polo está cercano al origen porque normalmente en el filtro, el orden de filtro suele ser elevado, ¿vale? Por lo tanto, pues también sigue siendo un polo lejano, ¿vale? Bien, en resumen, lo que queremos decir aquí es que nuestro PID en tiempo continuo va a tener una función de transferencia que es diferente en función del método de discretización que utilicemos. Fijaros en las diferencias que hay entre un método u otro, en esa fórmula y de fórmula que aparecía, por ejemplo, en el PID en MATLAB, ¿vale? Pues precisamente es eso. Esta parte de aquí es distinta, ¿no? Esa fórmula y de fórmula, que es como lo explica MATLAB, ¿vale? Pues es diferente en función del método que utilicemos para discretizar controlador, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Vamos a volver a MATLAB, que como lo tenía abierto y tenía eso, pues lo teníamos ahí a la vista, ¿vale? Entonces, fijaros que antes, cuando utilizaba ese PID con el Euler hacia adelante, pues teníamos esta fórmula que nos daba este PID. Si, por ejemplo, ahora escribimos el mismo y le ponemos que es trapezoidal, tenemos una función de transferencia diferente, ¿vale? Es decir, de nuestro controlador siendo el mismo PID, ¿vale? Que podía tener las mismas constantes proporción íntegra derivativa, ¿vale? Que aquí están, son las mismas. Pero la fórmula es distinta. Es decir, si incluso queremos ver los polos y ceros de ese controlador, y lo llamo de igual. Bueno, da igual, porque como está arriba también lo vemos. Le tenía que haber puesto trapezoidal. Bueno, da igual. Veis cómo es diferente de este controlador, pues son distintos, ¿vale? Fijaros, aquí está el polo en Z igual a 0 y aquí está en Z menos 0,33, ¿vale? Está este polo en 0,33. Bien, bueno, pues aquí también lo que ocurre es que también en este método trapezoidal, otra cuestión importante que suele pasar, y además incluso os lo digo para que no suene, para que no debería, si ocurre, para que no suene
para que no os parezca extraño, llevéis una sorpresa, es que precisamente pues, va a tener un 0 en z igual a -1, ¿vale? ¿Vale? Con el método trapezoidal. ¿Qué significa eso? Pues significa que en el plano complejo z, con nuestro círculo unidad, va a tener un 0 justo aquí, ¿vale? Y si, por ejemplo, imaginaos que nuestra planta y nuestro compensador, pues tiene, pues, por ejemplo, un integrador, imaginaros que tiene otro polo por aquí, y tiene por aquí un 0, ¿no? ¿Vale? Y le voy a poner, yo que sé, otro polo por aquí, lejano, y lo estoy haciendo así, a conciencia. ¿Por qué? Pues imaginaros, si trazamos el lugar de las raíces, ¿dónde tendríamos el lugar de las raíces aquí? Por ejemplo, en el eje real, ¿no? Para no complicarnos más y sacar después la bifurcación y demás, ¿no? La asíntota. Pues en el eje real tendríamos lugar de las raíces en este tramo de aquí, del 0 a este polo, y del este 0 al infinito, ¿no? ¿Qué opináis sobre esa situación? Aparte de las bifurcaciones que pueda haber y las ramas y demás, ¿qué os sugiere? Es decir, ¿dónde van a estar los polos de bucle cerrado? Pues estarán pues las ramificaciones que podamos tener por aquí, ¿no? O en el eje real sobre esto de aquí y habrá uno por aquí, ¿no? Y esa parte, ¿qué os parece? ¿Es un problema? ¿Parece normal? ¿Dónde está esa rama? Si se salía del círculo era inestable, ¿no? Exactamente. Pues es un foco de inestabilidad muy importante. Es decir, que al meternos este 0 aquí en z-1, hombre, depende también de la dinámica. Yo es que he puesto aquí un número par de polos y ceros, ¿vale? Para que fuera impar en este lado, ¿vale? También podría ser que si fuera impar tuviera otro polo y fuera de la rama hacia adentro. Pero lo quiero comentar porque muchas veces tenemos un controlador en tiempo continuo, luego utilizamos la función PID con el método trapezoidal y más la nos va a dar un error y nos va a advertir de que ese controlador es inestable. Pues precisamente por este tipo de situación, ¿vale? Muy bien. Es decir, que cuando utilicé la función PID con el método trapezoidal, es posible que alguna vez os diga que con un PID, ¿no? Con la parte derivativa, os va a decir que la parte derivativa es inestable. Y entonces, pues habría que arreglarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues entonces ya vamos a ver la última parte de este tema, que sería cómo implementamos ese controlador, ¿vale? Si no tenéis ninguna pregunta de lo que hemos visto antes, pues vamos a terminar ya este tema viendo cómo se implementaría este controlador PID. Bien, bueno, pues el controlador PID, pues si vamos a nuestra función de transferencia del controlador PID en tiempo discreto, pues tendríamos este de aquí, ¿no? En el caso de utilizar Euler, ¿no? Pues tendríamos esta función de transferencia, ¿vale? Bien, si ahora cogemos y decimos, bueno, pues en un controlador, ¿cómo lo vamos a implementar? Pues lo vamos a implementar con una ecuación, ¿vale? La ecuación en diferencia, como hemos visto desde un principio cuando hablamos de tiempo discreto, ¿no? Es decir, ahora no vamos a diseñar un circuito, ahora lo que vamos a hacer es coger una ecuación y ponerla en el microcontrolador o en el computador, ¿vale? Para que nos calcule la ley de control necesaria para determinar la actuación en cada instante de tiempo. Bien, pues para eso, ¿qué hacemos? Pues nada, la función de transferencia, como la relación entre la entrada y la salida, pues multiplicamos en cruz y tendríamos que nuestra actuación en un instante de tiempo t, kt, ¿vale? Pues será la anterior más reordenando los términos en función, ¿no?, del error en cada instante de tiempo, porque vemos que tenemos aquí, pues, exponente a la -2 a la -1, ¿vale? Pues tendríamos términos como estos que hemos visto aquí, pues agrupándolo así, ¿no? En el que tendríamos pues nuestra parte proporcional integral derivativa, ¿vale? O dependiendo la que le afecte, ¿vale? A cada parte del error, ¿no? Bien, pues ya tendríamos una ecuación en diferencia, que es esta que vemos aquí abajo, ¿vale? Es decir, tendríamos esta ecuación de diferencia de aquí. Bueno, yo creo que esto es mejor.
lo marco en rojo porque eso de resaltarlo así no... Es decir, tendríamos una ecuación en diferencia que es esta que tenemos aquí abajo, ¿vale? Pues lo que haríamos es, en nuestro controlador tendríamos un bucle que funcionaría continuamente, en el que en cada instante de tiempo iríamos calculando la actuación. Y esa actuación sería la salida del controlador que se aplicaría a la planta. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos, pues, para implementar este controlador PID, pues nos iríamos pues, eso, a nuestro microprocesador o a nuestro computador y tendríamos que hacer un programa, ¿vale? Un programa que fuera una rutina, ¿no? Que se calcula de forma continua, ¿vale? Con esa ecuación en diferencia que hemos visto antes, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que haría es que cada vez que llega, pues, un nuevo valor de la entrada, pues, lo compara con la referencia para tener el error, luego calcula la acción de control según la ecuación en diferencia que hemos anterior, ¿no? Del controlador, como hemos visto aquí, en un caso genérico para el PID. Y luego decir cuál es la salida del controlador, es decir, U de KT, ¿vale? En ese momento, ¿vale? Y una vez hemos terminado, pues volvemos arriba. Y este sería el bucle de control que se estaría ejecutando continuamente, ¿vale? Estaría calculando continuamente la ley de control y proporcionando una actuación cada vez que recibe una salida y la compara con la referencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el funcionamiento del controlador, ¿no? Simplemente sería un programa que estaría en nuestro controlador, en nuestro procesador, en el que pues tendríamos una ecuación en la que podríamos cambiar en cualquier momento cualquiera de las variables y tendríamos un controlador nuevo, ¿vale? Incluso podríamos establecer pues ecuaciones incluso diferentes, ¿no? Y más complejas, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tenemos, ¿no? Aquí tendríamos pues cómo sería el programa, ¿no? Pues tendríamos, por ejemplo, en la variable i, pues tendríamos la entrada analógica 1, que sería pues la salida, ¿no? ¿Vale? Y en R, pues estaría la referencia, una entrada analógica o bien un dial que hemos puesto, yo qué sé, o algo así, ¿no? O una variable interna, cualquier cosa, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Una referencia. Ahora, lo siguiente que haríamos, pues calcular el error en el instante de tiempo actual, ¿vale? ¿Y ahora qué? Pues aplicar la ley de control, esa ecuación que hemos visto antes, que sería toda esta de aquí, ¿vale? Sería el error, o sea, la actuación sería igual a la anterior se llama igual que la actual, pues la machacamos, ¿no? Más, pues entonces le pondríamos el término Q0 por el error en tiempo cero, el error actual, ¿vale? El error actual. Q1 por el error del instante anterior, ¿vale? Q1 por el error del instante anterior y Q2 por el error el instante dos veces anterior, ¿vale? Bien, bueno, esta parte de aquí que estáis viendo, pues simplemente sería como establecer una saturación, ¿vale? Es decir, si la actuación sobrepasa o está por debajo de un mínimo, pues le cortamos, ¿no? Para que no sature, para que no actúe, tenga una actuación muy elevada, ¿no? Que, por ejemplo, eso lo vais a ver, por ejemplo, con el control del motor de continente continua, ¿no? Y luego, una vez que ya tenemos la actuación, pues decimos, bueno, pues como salida, ponemos la actuación, que la salida es la que va a ir a nuestro proceso y por lo tanto le va a llegar ya nuestra actuación, ¿vale? Y luego ya aquí al final lo que hace es, pues, el valor actual del error se guarda como el error anterior y el error del instante K-1 se guarda como el K-2, porque cuando volvamos arriba tendremos un nuevo error y los errores anteriores, ¿vale? Y así tendríamos todos los valores necesarios para poder aplicar esta fórmula que hemos visto antes de nuestro PID. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el funcionamiento? Entiendo que ningún problema, ¿no? Bien, bueno, pues esto tiene un problema. Y es que cuando el tiempo de muestreo es muy pequeño, que es lo más habitual, evidentemente, porque tenemos que utilizar un tiempo de muestreo pequeño para que esa discretización no afecte mucho y no perdamos mucha información, ¿vale? Y evidentemente no tengamos todos los problemas de tener una frecuencia demasiado baja de muestreo y por lo tanto se nos solape la señal con la multiplicidad en frecuencia que nos aparecen al muestrear, ¿vale? La señal. Y también por la propia estabilidad también, ¿no? Bueno, pues como suele ser un valor pequeño el tiempo de muestreo,
pues evidentemente esta fórmula va a tener errores importantes, ¿vale? A la hora de realizar los cálculos para la actuación, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué se suele hacer? Pues directamente programar las actuaciones integrales y derivativas de forma directa, ¿vale? Sin ninguna función de transferencia ni nada. Y lo vamos a ver que es muy sencillo. Es decir, volvemos a recuperar o tener la salida y tener esa referencia, a calcular nuestro error de la misma forma, y ahora, pues, a ir calculando cada uno de los términos de nuestro controlador, ¿vale? Por ejemplo, la parte derivativa, pues sería nuestra constante derivativa multiplicada por la variación del error, ¿vale? La parte integral, pues la suma de la parte integral de instantes anteriores más nuestra constante integral multiplicado por el error actual, ¿vale? Y lo iríamos acumulando porque lo vamos sumando con los valores anteriores. Y entonces ya nuestra actuación pues nos queda en una ecuación simple, que es básicamente el PID, que sería la parte proporcional, ¿no? K sub P por el error en ese instante, la parte derivativa y la parte integral, ¿vale? Y nos queda una ley de control pues, mucho más sencilla en la que aplicamos directamente la ecuación de control proporcional integral derivativo. De esa forma nos evitamos los problemas de tener afectadas las constantes multiplicadas por el tiempo muestreo que nos pueden dar errores de redondeo porque son números muy pequeños, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos la saturación también, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, la diferencia que hay en esta saturación es que también le hemos puesto un límite al término integral, ¿vale? Que esto sería el equivalente a lo que hablamos de lo que hablamos de la porque no tiene sentido ir sumando cuando ya el error la actuación ha pasado ya a la saturación, ¿vale? Que es como vimos el efecto anti-wind-up, ¿vale? Es decir, el eliminar parte del término integral para que no siga aportando saturación, ¿no? A la actuación. Y luego, pues, a la salida, pues, le aplicamos nuestra actuación, que sería lo que iría ya directamente a la planta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, así, pues simplemente nuestra ley de control, pues directamente sería la de un PID, ¿vale? Que es la que tenemos aquí, ¿vale? Aplicándolo directamente sobre las señales de error y, evidentemente, luego aquí al final, pues claro, tendríamos, pues, el error lo actualizamos, creamos el error anterior, ¿vale? El error actual sería el anterior y volvemos atrás, ¿vale? Y este, pues, sería el bucle de control y volveríamos del principio y así, de forma continua, cada vez que tengamos una entrada, pues salta nuestra rutina de control, actualiza el error, calcula la actuación, proporciona la actuación y esperaría la siguiente valor de la señal de entrada, ¿vale? De salida, perdón. Bueno, ¿se ha entendido cómo se implementa un controlador en tiempo discreto? Sería un programa, ¿vale? Estáis viendo aquí la potencia, ¿no? que tiene un controlador digital. Es decir, cuando hablamos antes de cuando hablamos anteriormente, ¿no? De los problemas que hay con el control analógico, porque hay que implementar estos controladores de forma física, pues aquí nos evitamos muchos de esos problemas, porque directamente nuestras constantes del controlador, que las tenemos aquí, ¿vale? O sea, K sub P, K sub I y K sub D son valores numéricos que hemos metido en nuestro programa, ¿vale? De control y por lo tanto, pues no van a sufrir variaciones, ¿no? Variaciones como, por ejemplo, problemas que podamos tener con ruido térmico en el circuito electrónico que implementa el controlador analógico, variaciones de la resistencia o de los condensadores en cuanto a su valor nominal, ¿no? Como tolerancias y demás. Tampoco vamos a tener problemas si fuera, por ejemplo, en los comportamientos a lo largo del tiempo, que se vayan deteriorando los componentes o se vaya, pues imaginaros que es un controlador mecánico o hidráulico y entonces pues se van ensuciando los pistones, las válvulas, etcétera. Bueno, pues aquí todos esos problemas nos los eliminamos porque tenemos algo muy fijo, que además incluso podemos establecer leyes de control incluso más complejas, ¿vale? O también variar nuestro controlador
PID simplemente variándole las constantes y no teniendo que cambiar un circuito. Es decir, volver a cablear o volver a cambiarle componentes o elementos a la implementación física del controlador. ¿De acuerdo? Por eso mismo, en las últimas décadas, evidentemente, pues el control, la regulación automática, el control, ha tenido también un salto importante de calidad por el hecho de utilizar un control digital. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues además, si esto lo implementamos en una planta en el que tengamos pues, nuestro proceso, que podría ser, por ejemplo, aquí como se ve un tanque, que pudiera tener unos componentes químicos que se están mezclando, o un control de nivel de líquido, de temperatura, de un fluido, etcétera, pues nuestro controlador, que lo podemos implementar en un computador, en un microcontrolador o en un DSP, como viene aquí, ¿no? En un procesador digital de señales, ¿no? Pues, es decir, en un formato digital, ¿vale? En un circuito digital, pues además podemos tener incluso una representación gráfica en la que podríamos pues tener pues incluso nuestro dial para establecer las referencias, podemos tener gráficamente mostrándonos cómo la situación de nuestra planta, ¿vale? Cómo está la situación en cuanto a, por ejemplo, a las válvulas, podemos estar representando en el tiempo cómo varían las señales y las actuaciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y podríamos estar pues viendo todo ese tipo de representaciones y podemos estableciendo, pues, bueno, aquí estaría la referencia, ¿no? Que podemos estableciendo de forma manual aquí. Podríamos incluso variar nuestro controlador estableciendo aquí las constantes, ¿vale? Si no hiciera falta hacer un cálculo distinto, es decir, perdón, diseñar un controlador nuevo cuando tengamos que cambiarlo por alguna situación, ¿de acuerdo? Es decir, nos da mucha mayor flexibilidad tener un control por computador que además nos puede integrar mucha más información de la propia planta, ¿no? Que podemos llegar a lo que sería lo que se conoce como un sistema SCADA, ¿no? Pues a mayor dimensión, ya no solo de una parte de la planta, sino de toda la planta de producción. Bien, bueno, en Simulink, la implementación del PID discreto, ¿vale? Esto está sacado del Simulink del bloque de Simulink, de la versión 2017, creo, si no recuerdo mal, porque ya las da ahora, si te metes, pues ya y ver por dentro el bloque de PID discreto, pues un poquito más complicado, ¿no? Pero básicamente es el PID, como vimos ya en su momento, el PID paralelo, que tendríamos la parte proporcional, integral y derivativa, ¿de acuerdo? Que el integrador, evidentemente, ahora no es 1 partido S, que está en tiempo discreto, es un partido Z-1, ¿vale? Y aquí tendríamos, pues este sería el filtro, ¿vale? Y este sería el coeficiente del filtro, en el caso de tener filtro derivativo, ¿vale? Pues esta sería la estructura por dentro del bloque de PID discreto de Simulink. Igual que lo había utilizado ya en tiempo continuo, pues imagino que ya creo que lo había utilizado, ¿verdad? En las sesiones prácticas, ¿no? Sí, en las prácticas anteriores. Sí, lo hemos usado en la práctica, sí. Sí, bueno, pues ahora cuando hagáis la de tiempo discreto, pues el bloque se llama PID discreto, pero también podéis usar el mismo PID porque en la ventana de configuración podéis elegir entre que sea tiempo continuo o discreto, ¿vale? Y además también podréis elegir también la fórmula de integración, perdón, la fórmula de la parte integral y derivativa, ¿vale? Igual que poner MATLAB, pues en Simulink es de forma equivalente y en esa precisamente aparece como la función PID de MATLAB. Tiene el Euler hacia adelante, hacia atrás y el Euler y el trapezoidal, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya lo utilizaré en las prácticas, lo veréis, ¿no? Y bueno, ya por terminar, pues en el mercado, cuando vayáis, si tenéis que comprar en algún momento para una planta de producción en la que estéis trabajando, pues un controlador, un regulador, PID, que se utiliza en la fábrica, ¿no? Pues en las plantas de producción, pues bueno, podéis ver algún proceso dinámico que tengáis en la planta, pues bueno, puede tener la necesidad de controlarlo, ¿no? Y se compran directamente los PID implementados ya, ¿no? Pero igual que cuando estuvimos hablando del PID analógico, ¿no? Que también lo existían, ¿no? En esta forma, ¿no? Que es directamente una caja, ¿no? En la que ya directamente tiene la misma forma el digital y el analógico, porque, claro, te está normalizado en cuanto a tamaño, o incluso también con un carril DIN para que se pueda poner sobre en un cuadro eléctrico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y sujete por detrás, ¿no? Sobre las barras del carril DIN, ¿no? Pues
pues ya estaría implementado. Y aquí dentro del circuito, pues sería un circuito completamente digital, es decir, sería un procesador, ¿de acuerdo? Un ordenador, ¿vale? Y ahí el PID está implementado de la forma que hemos visto. Sería un programa que está ahí dentro, funcionando continuamente, y nosotros pues ya le podríamos establecer, pues por ejemplo, la consigna a través de este panel, o incluso los hay más modernos que tendrían ya una pantalla táctil, que incluso podrían tener una pantalla táctil que además tenga más posibilidades de representación, no solo numérico como aparece aquí, sino que incluso apareciera una pantalla como por ejemplo la que hemos visto antes, ¿no? De un proceso. Y pues tendríamos dos conexiones, ¿no? Tenido por un lado una que va, pues sería al actuador, ¿vale? Es decir, esta actuación, este dispositivo que tenemos aquí sería nuestro controlador, ¿vale? Y nos da la actuación. La actuación la llevamos al actuador, que es la que luego finalmente la convierte al proceso, ¿vale? Pues entonces esta la conectaríamos al actuador y esta sería la propia salida, que este transmisor pues sería ese sensor que nos transmite la señal para que la podamos conducir a cualquier parte de la planta, y en este caso lo llevamos al controlador, ¿no? Lo conectaríamos aquí. Y ya internamente, pues si le establecemos la referencia de forma externa, ¿no? O bien con un panel o estableciéndolo ahí dentro como una configuración, directamente el regulador PID calcula el error y ya hace toda la rutina de control que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Y de esta forma pues tendríamos un regulador que lo compramos en el mercado y ya nosotros le establecemos el valor de las constantes diseñando el control PID de la forma que necesitemos en función de las especificaciones de control y demás. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues aquí hemos terminado la clase de hoy y la próxima clase la vamos a dedicar a resolver problemas de control de tiempo discreto, ¿vale? Haremos algún problema de examen de tiempo discreto y dedicaremos la clase a eso, y la siguiente, no sé ya si empezaremos el siguiente tema o tal vez también podríamos dedicarla a resolver problemas de control, bueno, no solo de tiempo discreto, sino también de tiempo continuo, ¿vale? Empezaremos seguramente la próxima clase a hacer uno directamente en el lugar de la raíz en Z, luego haremos alguno de discretización y así pues haremos algunos problemas antes de continuar con el siguiente tema del temario, de la asignatura. ¿De acuerdo?